Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump cumple un año desde su regreso en enero del 2025 a la Casa Blanca y lo hace ordenando redadas del ICE en territorio estadounidense con amenazas de anexionarse Groenlandia, conformando el Consejo de Paz para Gaza, intentando cumplir su promesa en Ucrania y con aranceles contra sus aliados europeos bajo el brazo. Sébastien Lecornu aprobará el presupuesto para el 2026 sin el voto del Parlamento. En cualquier momento, el primer ministro francés anunciará que hará uso del artículo 49.3 constitucional, rompiendo así su promesa inicial y se pondrá en manos de los socialistas para evitar una moción de censura. El gobierno de Siria anunció un acuerdo con la minoría kurda sobre su bastión en el noroeste del país. Ocurre luego de que las fuerzas democráticas sirias se retiraran del campamento de Al-Hol, donde custodiaban a miles de familiares e integrantes del grupo yihadista Estado Islámico, lo que provocó la fuga de al menos 200 de ellos. Iniciamos en Estados Unidos. El inquilino de la Casa Blanca cumple un año desde que regresó al poder el 20 de enero del 2025 y su política exterior ha marcado desde el inicio y hasta hoy este segundo periodo. Las negociaciones sobre Ucrania, el plan de paz para la Franja de Gaza, el programa nuclear de Irán lo han mantenido ocupado, así como han captado su atención el narcotráfico en Latinoamérica, el petróleo en Venezuela y sus deseos de anexionar Groenlandia. A nivel interno, las redadas masivas se han convertido en el centro de la política antimigratoria. Vamos con nuestra corresponsal en Miami, Anthony Belchi. Anthony, muy buena tarde. El complejo de Donald Trump de Mar-a-Lago se ha convertido en el centro de poder político. Ocurren reuniones, pero también se toman decisiones. Adelante. Pues sí, ese lugar, el centro de Mar-a-Lago, ese club de golf privado de Donald Trump, en el primer mandato fue el lugar escogido para descansar, se le apodó como la Casa Blanca. En este primer año del segundo mandato de Donald Trump ha tomado muchísima más fuerza. Ahí se han estado desarrollando numerosas reuniones, entre ellas, por ejemplo, ese encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ahí en Mar-a-Lago, en Palm Beach, al norte de Miami. Se estuvo abordando la segunda fase del plan de paz para Gaza, también la manera en que se iba a abordar la tregua y la región de Gaza. Pero no solo eso, en ese lugar se improvisó una especie de situation room de la Casa Blanca con cortinas. Allí el presidente Donald Trump estuvo siguiendo el operativo para capturar a Nicolás Maduro a principios de este año. Allí estaba el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, siguiendo minuto a minuto desde ese lugar, Mar-a-Lago, cómo se estaba llevando todo ese operativo. Pero es que ese lugar que ya se le conoce como un centro de poder que cada vez tiene más peso en el gobierno de Donald Trump, también se han firmado varias órdenes ejecutivas y especialmente con lo que tiene que ver, Elena, con inmigración. Ahí se han firmado algunas leyes, órdenes ejecutivas para fortalecer la frontera, también para revisar algunos programas y admisión de refugiados a Estados Unidos y entre ellas una de las más polémicas es la revisión de la ciudadanía por nacimiento, una orden ejecutiva que se está ahora abordando en la Corte Suprema. Justamente, Anthony, hablando de inmigración, Alligator Alcatraz, el epicentro de la política migratoria de la administración Trump, se ha convertido en centro precisamente de la polémica. Sí, Alligator Alcatraz, el Alcatraz de los Caimanes, así lo quisieron vender, ese lugar, Alcatraz, donde va lo peor de nuestra sociedad, criminalizando una vez más a los migrantes indocumentados. Ese lugar abrió en el mes de julio bajo una gran polémica, básicamente porque ese lugar no es un centro federal, no es un centro de detención federal, con lo cual algunos activistas, organizaciones migrantes han denunciado que ese lugar, dicen, es una especie de centro
clandestino. Allí los inmigrantes son enviados, dicen que no pueden recibir el debido proceso porque no pueden ni siquiera verse cruzados, y también se han denunciado las condiciones en las que estarían viviendo estos inmigrantes detenidos ahí en medio de los Everglades, la selva de los Everglades, muy cerca de Miami, básicamente porque dicen que se les ha maltratado, están en condiciones donde la comida no está en las mejores condiciones. Incluso dicen que han tenido que llevar a varios de esos presos al hospital debido a las malas condiciones en las que estaban. Se esperaba que ese centro fuera a cerrar a finales de este año. Estaba previsto por parte del estado de Florida, que es quien está coordinando todo el operativo de Alligator Alcatraz junto a la Casa Blanca, pero no es así. Aún muchos familiares denuncian que se están enviando a inmigrantes allí de una forma muy opaca, básicamente porque no se sabe. Cuando alguien es trasladado a Alligator Alcatraz, pueden pasar 4 o 5 días sin por las Bien, leyes. ahí tenemos a Anthony Belchi con el reporte desde Miami. Ahora actualizamos la información sobre las tensiones en Groenlandia. Dinamarca está enviando tropas adicionales a la isla ártica que administra, mientras el presidente estadounidense Donald Trump se niega a renunciar a su plan de comprar el territorio. Afirma que necesita tomar el control por razones de seguridad nacional, a pesar de que Estados Unidos ya tiene una base en el territorio con una ubicación geoestratégica y que es rica en minerales y tierras raras. Ampliamos a continuación. Las tropas danesas llegan a Groenlandia, participarán en un ejercicio invernal en cooperación con los aliados de la OTAN, cuyo objetivo es entrenar a las fuerzas para operar en las duras condiciones del Ártico. Vamos a realizar un ejercicio de guerra invernal. Estoy seguro de que será muy divertido. Estos refuerzos llegan después de que Donald Trump intensificara su retórica durante el fin de semana, afirmando en un mensaje de texto al primer ministro de Noruega que ya no necesita pensar únicamente en la paz en relación con el territorio, después de que se le negara el premio Nobel. Estados Unidos ya tiene una base militar en Groenlandia y está previsto que en breve se lleven a cabo operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Canadá, con aviones del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. Mientras tanto, Dinamarca ha sugerido que las fuerzas de la OTAN también comiencen operaciones de vigilancia en Groenlandia, en respuesta a la reciente intimidación de Estados Unidos. Hay una nueva situación en el Ártico y probablemente solo empeorará si miramos una generación más adelante. Se agravó por estas declaraciones tan violentas del presidente de Estados Unidos y es muy importante que todos los que creemos en el derecho internacional alcemos la voz para demostrarle a Trump que no puede seguir por este camino. Donald Trump ha prometido cumplir al 100% su amenaza de imponer aranceles a los países europeos que rechacen su demanda de tomar el control de Groenlandia, afirmando que los líderes europeos no se opondrán demasiado a sus esfuerzos. La Unión Europea celebrará una cumbre de emergencia el jueves para debatir la mejor manera de hacer frente a la amenaza, incluidas posibles contramedidas. La Eurocámara aprobó suspender la ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. El tratado fue firmado en julio y debía de ser ratificado la próxima semana. La medida de suspensión se tomó de común acuerdo entre los mayores partidos de la legislatura europea, es decir, el conservador, socialista y el liberal. El Ministerio de Exteriores de Francia ya ofreció su respaldo a la decisión del Parlamento Europeo, que responde a las amenazas de Donald Trump de imponerle a sus aliados europeos aranceles por oponerse a sus deseos expansionistas sobre Groenlandia. Continuamos en Francia. Día decisivo para el futuro del primer ministro. Sébastien Lecornu aprobará por decreto el presupuesto de su gobierno con el que busca sanear las finanzas públicas de la segunda economía de Europa. Frente a la Asamblea Nacional, invocará el artículo constitucional 49.3 y lo hará pese a que había prometido no recurrir a este mismo artículo. Ahora se pondrá en manos de los socialistas para evitar una moción de censura en su contra que podría provocar la caída de su gobierno. Recordemos que desde 2024 Francia atraviesa una crisis política desde el adelanto electoral que dejó un parlamento con mayorías, sin mayorías y dividido en los bloques de izquierda, de centro derecha y también de ultraderecha.
Seguimos en el país galo. La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen testificó por primera vez en el juicio en su contra por la financiación irregular de su partido con fondos del Parlamento Europeo. Le Pen dice no tener la sensación de haber hecho algo malo. La condena fue impuesta en marzo del año pasado por malversar 4 millones de euros entre 2004 y 2016. A Le Pen le dictaron 4 años de cárcel y una prohibición de 5 años para poder ejercer cargos públicos con efecto inmediato que compromete así sus aspiraciones de disputar por cuarta ocasión las elecciones presidenciales que están previstas para 2027 en Francia. También en el viejo continente, en España, ya son 41 las víctimas mortales del choque de trenes de alta velocidad en la localidad de Ademuz, provincia de Córdoba, al sur de España. La tragedia también dejó más de un centenar de heridos y de ellos al menos 39 continúan hospitalizados. Según el último balance de las autoridades, se trata de 35 adultos y 4 niños. En la madrugada de este martes iniciaron los 3 días de luto nacional que fueron decretados por el gobierno de Pedro Sánchez y los reyes Felipe VI y Leticia visitan la zona del siniestro. Ahora hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Un nuevo ataque masivo de misiles y drones contra infraestructura energética y militar sacudió a Ucrania, que lucha contra Moscú desde hace casi 4 años. Las explosiones dejaron parcialmente sin luz, agua y calefacción a Kiev y ocurren en momentos en los que las temperaturas rondan los 12 grados bajo cero. En ese contexto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky canceló por el momento su viaje a Davos. Asegura que viajará al Foro Económico Mundial solo si los documentos sobre garantías de seguridad y prosperidad para su país están listos para firmarse con Estados Unidos. Escuchemos algunos testimonios. No solemos bajar al refugio muy a menudo, pero hoy nos asustamos porque hubo varias explosiones balísticas, no solo una. Ayer fue 19 de enero, la Epifanía, y sabemos que a nuestro vecino Rusia le gustan mucho estas fechas importantes, así que nos asustamos y bajamos al refugio. El gobierno de Siria anunció un acuerdo con la minoría kurda sobre Hazak, su bastión en el noroeste del país. Esto ocurre luego de que las fuerzas democráticas sirias se retiraran del campamento de Al-Hol, donde custodiaban a miles de familiares e integrantes del grupo yihadista Estado Islámico, y esto provocó la fuga de al menos 200 de ellos. Las autoridades los buscan para apresarlos. El acuerdo alcanzado este martes llega tras el fracaso de un alto el fuego alcanzado el domingo y contempla que las FDS tienen 4 días para dar una respuesta definitiva al gobierno de facto de Ahmed al-Shara. En otros temas, en el campo diplomático, Estados Unidos prosigue con el Consejo de Paz para Gaza. Desde la Casa Blanca emitieron invitaciones a alrededor de 60 líderes mundiales para que se sumen a la iniciativa, incluyendo a Vladimir Putin, a Xi Jinping y a Benjamin Netanyahu. Emmanuel Macron rechazó integrarlo y despertó amenazas de Donald Trump sobre subir aranceles al vino y a la champaña. Por otro lado, Israel derrumbó las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este. Ramiro Cueva Verena nos amplía. Donald Trump avanza en la conformación de la Junta de Paz para Gaza. Decenas de líderes mundiales recibieron la invitación para unirse al Consejo, que debería encargarse, en principio, de monitorear la transición y la estabilidad en el enclave. La nómina de invitados marca una amplia variedad, desde el ruso Vladimir Putin o el chino Xi Jinping, hasta el ucraniano Volodymyr Zelensky e incluso el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu. Sin embargo, hay países como Francia que no se vieron seducidos por la idea de plegarse a esta Junta de Paz. Ante la posibilidad del rechazo de París, Trump usó su advertencia predilecta, la suba de aranceles. ¿Tiene alguna respuesta al presidente Macron, que dijo que no se unirá a la Junta de la Paz? ¿Dijo eso? Bueno, nadie lo quiere porque dejará el cargo muy pronto, así que ya saben, no hay problema. Lo que haré es que si se muestran hostiles, impondré un arancel del 200% a sus vinos y champañas, y se unirá, pero no tiene por qué unirse. Mientras se habla de paz y transición en Gaza, en Jerusalén Este, Israel demolió las oficinas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Un hecho celebrado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien estuvo presente en el derrumbe. Es un día histórico, un día festivo y muy importante para el control de Jerusalén. Durante años, estos simpatizantes del terrorismo estuvieron aquí. Hoy, estos simpatizantes del terrorismo están siendo expulsados de aquí con todo lo que establecieron.
La persecución de Israel contra la UNRWA data de hace tiempo, acusándola de colaborar con Hamas, impidiéndole su funcionamiento en Gaza, confiscando sus materiales y ahora arremetiendo contra sus instalaciones. Esto último considerado por la ONU como una violación del derecho internacional. En estos momentos, el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ya utilizó los poderes constitucionales y aplicó el artículo 49.3 para de esta manera aprobar su presupuesto para el 2026, con el que buscará sanear las finanzas públicas del país galo, que es la segunda economía de Europa y que está sumido en una crisis política desde el 2024, cuando quedó dividido y sin mayorías el Parlamento francés. Ampliaremos en los siguientes espacios de France 24. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.